Episodio número 2770. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 8 de abril. Cristianos salvaguardados providencialmente. En el marco de esta lección número 2, amor o egoísmo. Esa es la cuestión. Con el texto a memorizar de Isaías capítulo 41 y el versículo 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41 y el versículo 10. Es así que iniciamos este programa Estudio Sistemático de la Biblia, audios de bendición con Omar Medina y también a través de Radio Oasis de Esperanza. De paso, al final del programa estaremos dando algunas formas de cómo conectarse y de esa manera también de lo que hemos de realizar, además de compartir el contacto de esta emisora, y gracias a todos por su fiel sintonía. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. En este momento ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones para que solamente sea lo que tú nos impartas, lo que podamos extraer de tu palabra y que de esa manera podamos cada día más acercarnos a tu ideal, pero también ver tu mano poderosa obrando en nuestras vidas y siéndote agradecidos por todas las maravillas que tú haces en nosotros. Bendice también a cada familia representada y a todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cristianos salvaguardados providencialmente. La gracia, la providencia y la presencia de Dios se revelan claramente en los sucesos que llevaron a la destrucción de Jerusalén. Por ejemplo, el ejército romano de Cestio Galo rodeó la ciudad, pero cuando su ataque parecía inminente, inesperadamente se retiró. Los ejércitos judíos lo persiguieron y obtuvieron una gran victoria. Mientras los romanos huían y los judíos los perseguían, los cristianos de Jerusalén huyeron a Pella, al otro lado del río Jordán. Según lo que vemos en esta poderosa cita a continuación, estamos hablando de El conflicto de los siglos, capítulo 1, el destino del mundo predicho. Noten lo que se relaciona en base a esto que sucedió. Ya estaba dada la señal prometida a los cristianos que aguardaban, y en ese momento se ofreció una oportunidad a todos los que quisieran, en obediencia a la advertencia del Salvador. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los cristianos. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 1, el destino del mundo predicho. Imagínense qué maravillosa realidad, la realidad de que Dios protegió a su pueblo en ese momento difícil en el que ya iban a destruir por completo Jerusalén, pero en ese momento, cuando ya ellos iban a destruirlo, Dios entonces trae una vía de escape. Entonces ellos huyen sin razón alguna, porque era un ejército mucho más poderoso. Estamos hablando de los romanos. Pero el que sabía lo que iba a suceder, el que ya había tenido presente lo que Cristo predijo, no pereció en ese momento.
se nos invita a leer el Salmo capítulo 46 y el versículo 1, y luego Isaías 41:10, que de paso es nuestra lectura bíblica de esta semana, para responder a la pregunta, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial de Dios? De hecho, la palabra providencial ya te está diciendo algo, y es que es en el momento oportuno, en el momento ideal, por eso es providencial. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 46, versículo 1, y luego Isaías, capítulo 41 y el versículo 10. Salmos, capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora vayamos a lo que dice Isaías, capítulo 41 y el versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41 y el versículo 10. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca del cuidado providencial de Dios? Estos pasajes aún nos dicen que Dios es el que nos protege, aún en medio del conflicto y en medio del dolor. Así es como lo oyes. No hay nada más que agregar, no hay una respuesta más trascendental. Es sencillo, Dios es nuestra fortaleza. De paso, Dios es soberano y gobierna los acontecimientos de la tierra para el cumplimiento final de sus propósitos divinos. Porque claro, no hay como Él. Él es soberano, Él es todopoderoso. Aunque a veces Dios altera sus planes originales sobre la base de nuestras decisiones humanas, su plan final para este planeta se cumplirá. Y yo digo, alabado sea el Señor, porque no importa cuántas trabas, cuán difícil trate de poner la salvación el enemigo, Dios está al control. Habrá momentos en el que el pueblo de Dios, obviamente, va a experimentar dificultades, persecución, encarcelamiento y la misma muerte por causa de Cristo. Pero aún en los tiempos más difíciles, Dios sostiene y salvaguarda a su iglesia. Es una palabra muy interesante porque salvaguarda es que tanto la salvación como la protección está garantizada en Dios. Se nos invita a leer ahora a Hebreos capítulo 11, los versículos del 35 al 38, y luego Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10, para responder a varias preguntas. Primero, ¿qué realidad muestran estos textos sobre nuestra batalla contra las fuerzas del mal? Segundo, ¿cómo armonizan estos pasajes con la idea de la protección de Dios de la pregunta anterior? Tercero, ¿existe alguna contradicción entre la idea de la protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimientos dolorosos e incluso la muerte de un mártir por causa de Cristo? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Primero veamos lo que dice Hebreos 11, del 35 al 38. Hebreos 11, 35 al 38. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no fueron al rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra.
Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 35 al 38. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10. Entonces, respondamos pregunta por pregunta. Número 1. ¿Qué realidad muestran estos textos sobre nuestra batalla con las fuerzas del mal? Muestran que es, tal y como lo dice, una batalla real. Esto no es juego, esto no es mentira. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra fuerzas de maldad. Entonces, segunda pregunta, ¿cómo armonizan estos pasajes con la idea de la protección de Dios de la pregunta anterior? Bueno, la pregunta anterior habla del cuidado providencial de Dios, pero el hecho de que Dios no siempre proteja a su pueblo o no siempre le dé lo que el pueblo quisiera, que sería en este caso la salvación temporal, no significa que Dios no tenga un plan mejor. Así que cuando no sucede de esa manera es porque Dios tiene otro plan. De hecho, aquí en el versículo 35 de Hebreos capítulo 11, habla de que algunos muertos, ¿verdad? O las mujeres, miren cómo dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener o de obtener mejor resurrección. Noten bien aquí la clave para entender esto, porque es que cualquiera se confunde y dice, wow, pero si Dios me protege, ¿cómo es que también viene y deja que me pase esto? Bueno, Dios tiene una mejor resurrección para aquellos que tengamos que padecer, que tengamos que ser muertos a filo de espada o que tengamos que ser martirizados. Solamente Dios sabe el fin desde el principio y por eso Él pone muchas veces a dormir a la gente, para que no tenga que pasar por eso si Él sabe que no va a resistir. Así que esto armoniza de una manera muy singular, y es que aunque Dios siempre protege y siempre cuida a sus hijos, también Él sabe cómo podemos obtener mejor resurrección. Y la última pregunta en esta línea, ¿existe alguna contradicción entre la idea de la protección de Dios y el hecho de que Dios permita que algunos afronten sufrimientos dolorosos e incluso la muerte de un mártir por causa de Cristo? Yo creo que ya eso está respondido. No hay ningún conflicto, no hay ninguna contradicción. Lo que sucede es que nosotros no entendemos cómo Dios ve la vida, porque debido a que nosotros la única vida que vemos es la que tenemos ahora y no estamos pensando en la eternidad, no estamos quizás palpando eso porque no lo hemos vivido, no hemos sido glorificados, nosotros no sabemos lo que es realmente la vida eterna. Solamente tenemos una idea. Entonces, a Dios no le interesa que uno tenga que sufrir o perder la vida temporal de esta tierra, porque Él sabe que nos va a dar una patria mejor. Y obviamente hay muchas cosas envueltas en esto y son misterios muchas veces, donde el único que sabe realmente cuál es la implicación de cada decisión es Dios. De hecho, me gusta mucho una cita, no la tengo en específico dónde es que se encuentra. Me imagino que es El conflicto de los siglos, precisamente este libro que se está promoviendo esta semana. Dice, básicamente parafraseando la cita, que si pudiésemos ver el fin desde el principio,
le pediríamos a Dios ser guiados de la misma manera que nos ha guiado desde el inicio de nuestra existencia. Imagínate tú, es algo maravilloso. A propósito del libro El conflicto de los siglos, aquí viene otra cita. Esta se encuentra dentro del capítulo 2, la fe de los mártires. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir a la iglesia de Cristo por medio de la violencia. La gran lucha en que los discípulos de Jesús entregaban la vida no cesaba cuando esos fieles portaestandartes caían en su puesto, triunfaban por medio de su derrota. Los siervos de Dios eran asesinados, pero su obra seguía siempre adelante. Del libro El conflicto de los siglos, dentro del capítulo 2, la fe de los mártires. Ahí está ya prácticamente más que respondida esa situación de que uno veía como, wow, qué terrible, qué triste que los apóstoles, que los profetas fueran asesinados, fueran brutalmente masacrados, martirizados. Al final, el enemigo tuvo un traspié. Al final, el enemigo no triunfó. Esto fue para él un trago amargo, porque siempre que un siervo de Dios era asesinado, tal y como dice esta cita, su obra seguía adelante. Algunos entienden que era como una semilla, que cada gota de sangre era como una especie de siembra en la que obtenían una gran cosecha, porque cientos y miles de personas llegaron a los pies de Cristo al ver esa fe inquebrantable. Entonces se hace la pregunta final: ¿qué debería significar para nosotros el hecho de que los autores bíblicos, que sin duda conocían el dolor y el sufrimiento, pudieran escribir vez tras vez sobre la realidad del amor de Dios? ¿Cómo podemos experimentar ese mismo amor? Yo diría que el hecho de que esos autores bíblicos escribieran del amor de Dios a pesar del sufrimiento y de todo lo que padecían, te demuestra cuán preparados estaban para recibir ese honor. Porque, déjenme decirles, nosotros no lo vemos así, lo vemos como, ¡ay, qué masacre! O ¡ay, qué difícil! Pero es un honor sufrir por Cristo cuando realmente estamos defendiendo su causa. No ser un automártir, porque aquí vamos a aclarar esta situación. Hay mucha gente que se autopersiguen, hay mucha gente que se automutilan, que inmediatamente ellos hacen algo que está mal, que es descabellado, que es un fanatismo, y entonces luego le dicen que eso no está bien. Oh, me están persiguiendo porque yo en ese sentido hice lo que tenía que hacer y nadie más lo hizo. Deje de estar creyéndose que usted es mejor que los demás, porque automáticamente eso es un desastre, eso es un absurdo, eso es una hipocresía, creer que porque usted se está buscando un problema, está siendo imprudente, está siendo de una manera indolente, usted está yendo a hacerle una especie de promoción y de daño a otros cristianos, y luego que le reclaman por lo que usted está haciendo, entonces usted dice, no, porque yo soy un mártir, porque yo tengo que morir por la causa de Cristo. Tenga cuidado, porque ahí hay presunción. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que los cristianos salvaguardados providencialmente fueron aquellos que estaban atentos a las señales, aquellos que en medio de la destrucción de Jerusalén inminente, cuando Cestio Galo rodeó la ciudad, aprovecharon
esa huida inesperada. Aprovecharon cuando los judíos supuestamente estaban peleando y estaban obteniendo la victoria. Los cristianos salieron, huyeron, y ni uno pereció por la gracia de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ilumínanos cada día más para que nosotros tengamos presente este balance de que, si bien es cierto que tenemos que padecer en tu causa, muchas veces sufrimos, pero también que entendamos que es parte de tu amor, parte de tu providencia, parte de tu bendición, lo que tú deseas mostrarnos y darnos a cada uno de nosotros, porque nuestro testimonio sirve también para la salvación de los demás. Ayúdanos para que nosotros mismos entendamos cada día que tu providencia viene en el momento en que lo necesitamos, y que si no nos libras, podamos tener esa misma fe que tuvieron los jóvenes hebreos, de no adorar ninguna cosa que no seas tú. Ningún otro Dios pueda ocupar el primer lugar, solamente tú en nuestros corazones. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 9 de abril, fieles en medio de la persecución. Esto se va poniendo cada vez más interesante en el marco de esta lección número 2, amor o egoísmo. Esa es la cuestión, con el texto a memorizar de Isaías capítulo 41 y el versículo 10. Isaías 41, 10. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías capítulo 41 y el versículo 10. Así como lo habíamos mencionado, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397. 203-302-0397, y también pueden comunicarse al correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com. roasisdeesperanza@gmail.com. Sobre cómo escuchar la emisora, quiero mencionarles que hemos descubierto últimamente que la mejor forma es a través de TuneIn Radio. TuneIn Radio, o así como se escucha, ¿verdad? TuneIn es una aplicación que usted puede bajar en cualquier teléfono, en cualquier tableta e incluso en los televisores. Es una forma bien fácil porque si usted recibe una llamada, él como quiera sigue tocando la emisora. Si usted usa la aplicación, no hay ningún problema. También la puede seguir utilizando, aunque ya nosotros vamos a crear más adelante una nueva aplicación, una nueva página, pero desde ya les menciono que la mejor forma de escucharlo es a través de TuneIn Radio. De hecho, usted le dice también a los dispositivos de Amazon Alexa, Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn, y automáticamente lo va a tocar de una manera que usted no va a necesitar ni siquiera comprometer su teléfono, su tableta o su computadora. Aún así, lo puede hacer también a través de la página principal roesperanza.com. roesperanza.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.